Hoy te iba a hablar de las maldiciones generacionales por un versículo de Ezequiel 18 que habla del pecado que cometen los padres, el que cometen los hijos y la relación entre las consecuencias que tienen unos u otros. Pero me dije, no, esto me lo guardo para la siguiente serie de maldiciones generacionales. Que no, que va para la siguiente serie, rompiendo maldiciones generacionales. Entonces decidí quedarme con un texto de Hebreos. La carta a los Hebreos es muy importante en lo teológico, en lo espiritual, porque nos habla del cambio, de cómo eran las cosas antiguamente y cómo empiezan a ser a partir de Cristo. Anoche mientras predicaba hice una mención a Hebreos sobre la diferencia de cómo es que Dios se hablaba al principio de los tiempos, en la época de Jesús y en la actualidad. Y Hebreos 9 nos está hablando del formato del templo, cómo es que las personas se acercaban a Dios, pero previamente tenían que pasar por un patio, después por otro patio, después estaba el altar. Algunos no podían llegar hasta el fondo, solamente los consagrados podían llegar hasta el lugar santo, solamente el sumo sacerdote podía llegar hasta el lugar santísimo, ahí donde se presentaba el sacrificio. Ahí precisamente había una cortina que marcaba la separación. Decía, hasta acá sí, a partir de acá no. En Mateo 27 nos dice que esa cortina se rompió, que el velo se rasgó en el momento en que Jesús murió. Eso significa que a partir de ahí tenías acceso libre a la presencia de Dios. Como también dice Hebreos 10, acérquense confiadamente, porque ahora el velo ya no está y podés presentarte delante de Dios. Por eso es que en Hebreos 9, cuando dice el formato del culto, nos dice, no sigan las costumbres de antes, no sigan el formato antiguo, no marquen las diferencias y las divisiones como estaban antes. Porque, dice el versículo 8, mientras siga en pie el santuario antiguo, aún no se te va a revelar el camino que te conduce al lugar santísimo. Podría hablarte de esto mismo usando la parábola de los odres, pero ya pasamos los evangelios, estamos leyendo Hebreos, así que te lo hablo con la lectura de Hebreos. No vuelvas a las cosas de antes, desechá lo que ya es viejo, porque las cosas viejas no tienen nada nuevo para contarte. No te aferres a las conductas adquiridas, no te quedes con los formatos antiguos, no te quedes ahí atado, arraigado, clavado en estructuras, formas y tradiciones que no te acercan a Dios. No te quedes en el pensamiento antiguo, no sigas siendo lo que eras. Ya vimos esta semana en el discipulado que cuando el gusano se convirtió en mariposa, por más que quiera, la mariposa no vuelve a ser gusano. No mires a Dios en la manera que lo mirabas antes, ni te guíes por costumbres y formas de otros que no tienen entendimiento espiritual, sino que agárrate de lo nuevo, de la revelación de Cristo en nosotros, de la revelación de la esperanza de gloria, de la manifestación de Cristo en medio de la iglesia. ¿Querés vivir una experiencia sobrenatural? ¿Querés experimentar lo nuevo de Dios? ¿Querés alcanzar sus promesas? Soltate de lo viejo, aferrate a lo nuevo. Dejá de ser lo que eras, empezá a ser lo que Dios puso en vos.